Ya. Ok. Bueno, hoy en la tarde, bienvenidos a todos los que están presentes. Hoy en la tarde vamos a hablar sobre el tema de la inteligencia artificial y la educación, presente y futuro. Como ponente para esta invitación tenemos al profesor George Taborda, quien es licenciado en educación, mención matemática, magíster en computación aplicada en la Universidad del Zulia, psicólogo clínico en la Universidad Rafael Urdaneta, especialista en dinámica de grupos, máster practicante en programación neurolingüística, licenciado en comunicación social en la Universidad Católica eh, allá en Maracaibo, y certificación internacional en psicología positiva en Argentina, entre el largo currículum que él tiene. Así que lo voy a dejar con ustedes y obviamente también para que el profesor Taborda nos hable sobre el tema para el cual fue invitado. Muchas gracias, señor Taborda, profesor Taborda. Bueno, gracias, Neuro, por la presentación. Buenas tardes a todos. El tema de la inteligencia artificial es un tema, primero ahorita de moda, vigente, muy polémico y hay mucha tela que cortar sobre ese tema, ¿no? Yo voy a dividir mi ponencia en dos partes. Primero voy a hablar un poco sobre la inteligencia artificial en sí y luego su aplicación a la educación. La inteligencia artificial es un modelo construido en base al modelo de las redes neurales y los sistemas expertos en computación. Nosotros en Venezuela no estamos muy lejos. Yo fui coordinador del posgrado de computación en la Facultad de Ingeniería, computación aplicada en ingeniería, donde se estudia el modelo de redes neurales y allá logramos hacer, estoy hablando hace 25 años, ¿no? Logramos hacer algunos modelos de redes neurales que aprendían cosas muy sencillas. Ese es el modelo que usa el ChatGPT y todos las aplicaciones que existen ahorita que funcionan con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial fue diseñada en un principio basándose en el modelo conversacional del ser humano. Y decir eso es decir muchas cosas, porque eso tiene varias explicaciones. Primero, se cree que quien le va a sacar mayor provecho son los jóvenes y nada más alejado de la realidad. Porque como está basado en el modelo conversacional del ser humano, hay que saber conversar con el modelo. Hay que saberle preguntar, hay que saber interactuar con él, hay que conocer del tema sobre el cual nosotros vamos a interactuar con ese modelo y mientras más experiencia tengamos, es más fácil comunicarnos con el modelo de inteligencia artificial, a diferencia de lo que se cree, porque nosotros tenemos la experticia por la edad, tomando ese factor nada más, de lograr conversaciones y dirigir las conversaciones para obtener información que necesitamos. Y eso lo hacemos a nivel de la interacción con nuestros semejantes. Con el ChatGPT pasa exactamente lo mismo. Mientras yo mejor me comunique con él me va a dar la información que yo requiero y con mucha precisión. De manera que ahí lo primero que hay que aprender es a interactuar con el modelo.
Y para interactuar con el modelo se desarrolla lo que se conoce ahora como los prompts. Y es tan importante la forma como se le pregunta al ChatGPT que el diseño de prompts se ha convertido en un negocio muy lucrativo. Ustedes ven en las redes sociales prompt, 100 prompts para comunicarse sobre tal tema y eso le cuesta que $15. Bueno, la persona que hizo ese modelo, como no, el resto del público no sabe interactuar con el modelo, lo que hacen es comprar esos prompts, esos modelos de interrogación a la inteligencia artificial para poder interactuar con el modelo de inteligencia artificial. Entonces, lo que tenemos los seres humanos frente al modelo es que no queremos interactuar con él, que nos da miedo. Es más un miedo psicológico que un miedo real, porque, como les digo, tenemos las herramientas para hacer la interacción efectiva y de provecho con el modelo. El problema es que lo vemos como cuando vemos a una persona de nuestra familia o de nuestro gremio que tiene cierta autoridad por sus conocimientos. Entonces no nos atrevemos a preguntarle porque, bueno, ¿qué dirá este tipo que si le hago esta pregunta? Ese miedo hay que perderlo para poder actuar con el ChatGPT y cualquier modelo basado en la inteligencia artificial. Entonces, empezando por allí. Yo tengo un prompt personal que uso que está basado en cuatro cosas, en cuatro detalles. El primer detalle es que yo identifico a la inteligencia artificial dependiendo del tema en el cual yo quiera interactuar con él. Le doy poder sobre el tema. Mira, como tú eres un experto en educación y a veces le digo especialmente en tal tema, yo quiero que tú me des una opinión sobre esto y esto. Entonces, primero identificarlo a él como una persona que conoce el tema profundamente. Después decirle qué es lo que quiero que haga en ese ámbito del conocimiento. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa que le digo es en qué formato quiero que me dé la respuesta que me va a dar. Si un formato de tabla, si un formato de paso por paso, en el formato que yo elija. Y lo más importante es el contexto que yo le voy a dar. Le voy a dar el tema con todas las especificaciones posibles, con todos los detalles posibles. Si es posible dar la información, que puede ser una imagen, dar la información, que puede ser un archivo con una conversación, darle información que puede ser un video, darle información que puede ser un libro de texto. Todas esas opciones están allí en el chat GPT que yo las puedo utilizar para darle información, para darle contexto al modelo y que en ese contexto él me responda la pregunta que yo quiero hacerle. La otra cosa bien importante es que hay que interrogarlo sobre una pregunta cada vez. Le hago una pregunta, si me contesta y yo no estoy de acuerdo con la pregunta que me está dando, simplemente le repregunto o le digo, yo quisiera que añadieras información sobre tal y tal cosa. Es una conversación con el modelo. Y hay un término que se está poniendo de moda, que es el término de co-crear con la inteligencia artificial. La gente cree que es que yo le pregunto
y la inteligencia artificial enseguida me responde todo lo que sabe sobre eso. No, no funciona de esa manera. Hay que saber interactuar con el modelo e ir co-creando con el modelo. Como yo sé sobre el tema, por eso le digo que la experiencia es fundamental. Como yo conozco el tema sobre el cual yo quiero que la inteligencia artificial me ayude, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, es un asistente que te va a ayudar en diseñar de manera más rápida algo que tú sabes ya, pero que si tú te pones a hacerlo, te, te tardaría mucho tiempo. Entonces, esas cosas hay que tenerlas bien claras cuando uno va a actuar con el modelo de inteligencia artificial. Mi experiencia con el modelo ha sido en dos ámbitos. Mi experiencia personal, inclusive la inteligencia artificial nos permite, yo tengo ya varios asistentes creados, yo soy psicólogo, hice la creación de un asistente en psicología positiva y entonces cuando quiero consultar sobre el tema de psicología positiva, porque no me recuerdo algo, porque quiero ampliar sobre determinado tema, simplemente consulto mi asistente personal, creado por mí, alimentado por mí con la información que yo quise que manejara, y entonces le pregunto y el modelo me va a responder. Y voy interactuando y co-creando con el modelo de esa manera. Eso es una experiencia que tengo a nivel personal. La otra experiencia que tengo es a nivel de la escuela. Yo trabajo aquí en Miami en una escuela pública, tengo 3 años ya trabajando en la escuela y la gran suerte es que aquí la escuela pública es asistida por el gobierno. Entonces, la formación docente es continua en el tema de la inteligencia artificial. Hoy, precisamente, comentaba temprano, yo tuve todo el día, desde las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, haciendo un taller sobre manejo de inteligencia artificial aplicada a la educación, manejando tres modelos que están ahorita en boga a nivel educativo, que son el Gemini, el Copilot y el Canva. Son tres modelos que se están usando, por lo menos aquí en Estados Unidos, a nivel de todas las escuelas, y parte de otros. Pero esos tres modelos están ahorita popularizándose mucho y entonces hay mucha formación para los docentes, mucha oportunidad de formarse en ese campo de aplicación a la educación. La educación, el modelo educativo nuestro en Estados Unidos, en Venezuela, en todas partes, es la institución que menos ha evolucionado en el tiempo de todas las instituciones que se han creado en el proceso civilizatorio de la humanidad. ¿Cómo te va? Incluso nosotros estamos usando un modelo escolástico creado en la Edad Media y muy poco hemos cambiado en la forma de abordar la educación. En Estados Unidos, la diferencia es ahora la aplicación de la tecnología, pero el modelo inicial no se ha logrado superar. Por eso se habla ahorita de un modelo híbrido donde se conjugan tecnología y todo lo que traemos del modelo escolástico educativo que conocemos y que hemos utilizado a lo largo de toda nuestra formación y a lo largo de toda nuestra trayectoria como educadores. Entonces, eso trae en la aplicación a países como el nuestro muchas, muchos obstáculos, muchos inconvenientes, porque hay que manejar primero el, el concepto de tecnología
pero no el concepto que tenemos normalmente de tecnología, sino el concepto de tecnología aplicada a. Y ese concepto de tecnología aplicada a nivel de educación tiene que funcionar en varias vertientes. Ahora sí quisiera compartir pantalla para entrar ya en detalle en la parte educativa. Esperen un momento que tengo, se me metió aquí una aplicación y no me deja interactuar bien, ya la estoy eliminando porque está trabajando ya. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Ok. El título es el título que le dimos, eh, que elegimos Neuro y yo cuando estábamos programando la actividad, la inteligencia artificial y la educación presente y futuro. Vamos a proyectar en esta primera diapositiva. Vamos a hablar sobre la introducción al mundo digital educativo. Yo creo que la inteligencia artificial en educación vino para quedarse. Hay una verdadera revolución educativa que está transformando los métodos tradicionales de abordar el proceso educativo. Además, nos permite este modelo de inteligencia artificial un acceso al conocimiento indistintamente del sitio geográfico donde estemos, indistintamente de circunstancias que antes evitaban abordar el proceso educativo. Ahora simplemente con estos modelos podemos fácilmente a distancia utilizarlos y lograr resultados bien favorables. Y el tercer aspecto que para mí es el más importante es la personalización del proceso educativo, donde tenemos la posibilidad de adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a ritmos y estilos individuales. Hay aplicaciones donde el estudiante interactúa con la aplicación con un modelo de inteligencia artificial empieza a detectar cuáles son las fallas del estudiante en ese tema específico en el que está interactuando y diseña un perfil del estudiante de manera que a la vez que diseña el perfil, diseña una forma de abordar ese perfil para suplir las fallas que ella encuentra. Y eso aquí se hace a diario a nivel del aula de clase, porque la ventaja que tenemos aquí es que cada estudiante en el salón de clase tiene un iPad que se la da el gobierno y nosotros tenemos al frente, ya no trabajamos con borrador y tiza, como se trabaja todavía en nuestro país, sino que hay una pantalla interactiva gigante, que es un computador, que aquí usan el modelo Prometheum,
que permite interactuar con el estudiante a través de todos estos modelos educativos basados en inteligencia artificial. Entonces, después que yo le doy, yo hago la explicación, yo puedo utilizar el GeoGebra, por ejemplo, para enseñarles de manera animada y de manera en movimiento el concepto que estoy enseñando. Que la desventaja nuestra es que cuando trabajamos con pizarrón y tiza, hacemos una educación que es, que no es dinámica. Hacemos una educación estática. Por ejemplo, en matemática, que es donde yo trabajo, todos los conceptos matemáticos tienen implícito movimiento. Si yo voy a hablar de traslación, de rotación, eso implica movimiento. Sin embargo, cuando lo enseñamos desde el punto de vista no dinámico, desde el punto de vista pasivo, que el estudiante se imagine que esto se traslada hasta allá o que esto rote, este objeto rota 90 grados. Después que uno le hable al estudiante sobre el tema específico, uno tiene una aplicación, yo activo la aplicación y la aplicación le muestra de manera dinámica qué es una traslación, qué es una rotación. Entonces, el estudiante puede ver de manera visual, puede interactuar con el conocimiento en los tres modelos de percepción que el humano utiliza. Visual, que está viendo las imágenes, está viendo el movimiento, auditivo, porque está escuchando, y kinestésico, porque el estudiante está emocionalmente viviendo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo siempre he creído que para aprender hay que estar motivado, o sea, un proceso de enseñanza-aprendizaje donde la emoción no esté de por medio es un proceso de enseñanza-aprendizaje que no da resultado. Y lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a procesos educativos donde no manejamos emociones o donde el estudiante nuestro no maneja el contenido, pero a través de un trasfondo emocional. Eso es por un lado. En este orden de ideas sobre la evolución en educación, tenemos más o menos cómo se ha ido desarrollando el proceso. Primero, la educación tradicional, libros, pizarra, memorización, de eso lo conocemos muy bien. Después viene la incorporación tecnológica, inicialmente usando los computadores, proyectores de imágenes en las aulas. Después se desarrolló o entró la era digital, donde tenemos plataformas online y hay un aprendizaje híbrido del que les hablaba al inicio. Es un modelo híbrido donde coexisten todavía el modelo escolástico que conocemos tradicional y un modelo que trata de imponerse a través de la inteligencia artificial. Y eso definitivamente nos va a llevar a un futuro educativo donde la inteligencia artificial y el modelo tecnológico se va a imponer. Ese, eso es inevitable. Ese es el futuro de la educación aquí en Venezuela y en todas partes, porque hacia allá vamos. Uso de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, uso de plataformas para aprendizaje adaptativo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada día se desarrollan más aplicaciones tecnológicas orientadas hacia el proceso educativo. Aquí hay algunas de las herramientas digitales que aquí en Miami se usan a diario, el Google Classroom, del estudiante tiene su tableta, uno diseña una actividad, el estudiante se mete en la actividad en el salón de clase virtual
Y yo puedo monitorear a través de mi pantalla quién está trabajando, quién no está trabajando, qué porcentaje de la tarea ha realizado, cuánto le falta, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo manejar toda esa información y eso me permite diseñar una clase y un modelo interactivo con los estudiantes, aprovechando la tecnología para superar todas sus fallas individuales. Por eso, para mí, lo más importante de todo este modelo es que se personaliza la educación, cosa que en el modelo tradicional era una información masificada y el que pudiera entenderla la entendía y el que no pudiera entenderla no la entendía. No había el tratamiento individual sobre cada estudiante. Uno intentaba hacerlo, pero imposible hacerlo con 40 estudiantes en 45 minutos de clase que dura la hora. Estoy hablando de Venezuela. El Kahoot es un juego donde por repetición el estudiante va aprendiendo vocabulario, conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. El Duolingo para aprender idioma, el Moodle es una plataforma parecida al Google Classroom. Entonces, todas estas plataformas ya aquí se están utilizando de manera cotidiana. Este uso tecnológico nos permite estas cuatro características que tenemos aquí. Accesibilidad universal, elimina las barreras geográficas definitivamente, personalización del aprendizaje, el estudiante se desarrolla de manera individual con atención individualizada de todas estas plataformas que diseñan actividades adaptadas a su nivel de conocimiento. Evaluación continua, hay una retroalimentación inmediata y efectiva y el desarrollo de competencias digitales. Estamos preparando a los estudiantes para el mundo actual y futuro. El pasado en educación no regresa, el futuro es este. Uso de la tecnología y cada vez con mayor intensidad. Desafíos. Dentro de los desafíos podemos hablar de, primero, resistencia al cambio, tanto del estudiante como del docente. El docente se resiste, sobre todo el docente en nuestros países y docentes formados en nuestros países que están haciendo docencia aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se resisten al cambio, no quieren utilizar la tecnología y es obligado a reinventarse. El modelo híbrido va a seguir por mucho tiempo, unos, según mi estimación, 7, 8 años más, pero el modelo híbrido supone uso de tecnología. Entonces, el docente que no se reinvente va a desaparecer. La tecnología no va a desplazar al docente, va a crear nuevos roles para el docente, que es diferente. Entonces, el que no se reinvente en el manejo de la tecnología se va a quedar atrás y va a tener que irse de la educación. No queda de otra. Hay una brecha digital, sobre todo en nuestros países, que es la desigualdad en el acceso a la tecnología. Y eso sí es una brecha que hay que tomar en cuenta en Venezuela si nosotros queremos contribuir de alguna manera a diseñar un modelo nuevo en la educación venezolana. La infraestructura es deficiente, hay falta de conectividad, las escuelas no tienen el equipaje tecnológico adecuado para abordar este proceso. Eso es otra limitación y la capacitación docente es insuficiente.
sobre todo en nuestro país, el docente no tiene oportunidad de formarse en el manejo de esta tecnología. Y eso es grave y eso es triste. Y ese es estos son los obstáculos a superar que nos llevarán mucho tiempo por el deterioro de la institución educativa, el deterioro de la tecnología que utilizamos en nuestro país para hacer conectividad permanente y eficiente. Entonces, sobre estas cosas hay que empezar a pensar si queremos en un futuro muy próximo, según como yo veo la situación del país, si queremos empezar a cambiar el modelo educativo de Venezuela. Tendencias futuras en educación. Inteligencia artificial, tutores virtuales personalizados. Ya le hablé que yo tengo mi propio asistente a nivel de la aplicación en psicología positiva. Estoy diseñando algunos asistentes personales en otras actividades que realizo. Tenemos realidad virtual, experiencias inmersivas en realidades que podemos vivirlas desde afuera, pero inmersos, gracias a la tecnología, en el proceso que queremos abordar y que queremos aprender. La analítica de aprendizaje son decisiones basadas en datos educativos. Esto tiene que ver con la educación personalizada. Todas estas aplicaciones están en capacidad de llevar un registro permanente que les permite rediseñar el aprendizaje individual de cada estudiante. Y la gamificación, que no es más que el concepto de la aplicación a nivel de educación del concepto de juego electrónico. El Kahoot, todo ese tipo de herramientas son aplicaciones de juego a la educación. Reflexiones sobre todo este proceso, sobre todo reflexiones sobre el proceso educativo, el sistema educativo a nivel de Venezuela. Yo les hablaba ahora que estamos transitando un modelo híbrido y que ese modelo híbrido busca ahorita un equilibrio tecnológico donde el docente no va a ser sustituido, pero el docente va a cambiar de rol. Y el rol está basado en el uso de la tecnología. Y si el docente no se alinea en esta dirección, el docente no va a poder tener éxito en este proceso, en este nuevo proceso educativo que se está planteando. Segundo, formación continua. Eso es otro reto. Hay que estar actualizándose permanentemente. No hay un campo que se transforme actualmente con tanta rapidez que el campo educativo con el uso de la tecnología. Cada día aparecen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uno no pierde la cuenta de las aplicaciones que aparecen para usarlas en educación. Y estoy hablando de educación. Si nos ponemos a contar todas las aplicaciones que aparecen Mm. para los diferentes campos que abordamos en nuestra vida diaria, bueno, nunca tendremos dominio de toda esta tecnología. Tecnología accesible para todos. Eso es cierto en países donde ese apoyo lo brinda el Estado. En Venezuela esto es una quimera. Tecnología accesible para todos, eso es mentira. Y eso es una gran limitante para implementar este tipo de modelos educativos. Y la humanización digital, tecnología al servicio del ser humano,
Yo planteo que el problema del uso de la tecnología, además de la competencia de manejar la tecnología, es simplemente un problema ético. Si nosotros no abordamos estas herramientas tecnológicas con la suficiente postura ética, con visión hacia desarrollar la relación entre los seres humanos, esto nos puede llevar a un caos terrible. Yo creo que si hay un peligro de que la civilización desaparezca, es precisamente el desarrollo tecnológico que está adquiriendo. Entonces, estas son mis apreciaciones personales a partir de mi experiencia en lo que es el campo educativo. Yo viví en Venezuela, trabajé que 40 años en educación, desde bachillerato hasta la universidad, cuando me jubilé hace 25 años me jubilé yo en la Facultad de Ingeniería, y esta experiencia que he tenido aquí en Miami me ha llevado a convencerme y a pensar de la manera en que se los estoy exponiendo. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, profesor Taborda. De hace tiempo yo he estado Excelente. esperando estas Mm, reflexiones, sí. como la que usted ha hecho, Mm, porque yo me temía lo que usted ha dicho. mm, Son que usted llama desafíos, que son las limitaciones prácticamente que tenemos. Usted habla de cuatro limitaciones, pero son los grandes desafíos que tenemos cuando uno observa, por lo menos yo también tengo lo mismo tiempo que usted, de los 25 años de jubilado, porque me jubilé en el año 2000. Mi periodo llegó del 96 al 2000, pero obviamente ya desde allí vislumbrábamos lo que iba a ser el siglo XXI, con todo este proceso de desarrollo científico y científico. sobre todo tecnológico, y sobre todo la tecnología aplicada a la educación. Yo me pongo a pensar cuando uno era estudiante, que nada de esto obviamente este, uno lo veía, y me imagino, yo tuve también como docente, a veces llegué a tener 140 estudiantes, eran conferencias prácticamente cada una de las clases. Y poder mantener 140 estudiantes tranquilos no es nada fácil tampoco. Pero tampoco había la tecnología que había ahora, ¿no? Entonces, eso que usted llama sus reflexiones finales son parte justamente de los desafíos que yo veo, pues, ¿no? Cómo guardar un equilibrio tecnológico, cómo hacer para la formación continua de los profesores, que muchos se niegan, y Genaro en esto también me puede acompañar, que muchos se niegan a hacer en el aula cosas distintas que lo que viene haciendo tradicionalmente y desde hace muchos años. Y lo mismo con la inclusión digital y la humanización digital. Este, Primero, cuestiones de recursos, cómo incorporar todos estos equipos digitales que se requieren para una educación formal, tanto en las universidades y me imagino que en los liceos, ¿no? Sobre todo que tenemos una población eminentemente joven y en proceso de formación. Es decir, ¿cómo hacer si nosotros, desde el Ministerio de Educación, es justamente lo que se impone, y en cada proceso de transformación en las universidades, eso cuesta recursos, pero además cuesta también
el aprendizaje y la formación del docente para que podamos llegar a eso que usted dice. ¿Cuáles van a ser, pues, en todo caso, no sé, las circunstancias que nos permitan manejar toda esta serie, manejar un nuevo proceso en la cual estamos obligados de, eh, en el proceso educativo, de todo lo que es la enseñanza-aprendizaje, cómo actualizarla si no tenemos ni siquiera ni recursos para mayor equipo, Y ni electricidad. recursos para la formación del docente. Mm. Entonces, ¿cómo hacer? Pues en verdad que me mortifica ya, ni siquiera me preocupa, me mortifica al oír la exposición de ustedes. Lamentablemente esa es la gran realidad, sobre todo en nuestros países. Mm. Y hay que empezar a formar y a dirigir y a orientar a los jóvenes en este nuevo modelo que se está imponiendo, a que se formen en el manejo de la tecnología, en lo que significa la educación en esta era digital. La educación en esta era digital no es igual a la educación que nosotros conocemos tradicionalmente. Y entonces nosotros podemos contribuir con nuestra experiencia, los que estamos ahorita formándonos. Yo todavía a mis 75 años sigo haciendo talleres casi todos los fines de semana. Ahora en agosto, que son vacaciones, tengo 3 talleres pautados ya para realizarlos en el mismo tema del manejo de la inteligencia artificial. Porque ese es mi campo. Yo he sido educador por ¿qué? 40, 50 años y no me convenzo de que tenga que abandonar el campo educativo por la impericia en el manejo de la tecnología. No, yo me meto y voy a formarme en el manejo de la tecnología porque eso me va a permitir, tarde o temprano, brindarle esta experiencia a mi país y eso es para mí es bien importante. Gonzalo, tiene la mano levantada. Sí, y Y, Marisol y- también. Y y Marisol también también. Y Genaro Mosquera. hizo un gesto Genaro, también. ¿dónde está por acá? Genaro, él Sí. no ha levantado la mano, pero bueno, ahora sí la Levantó la manito mano física. electrónica, no. Sí. La Bueno, levantó antes Gonzalo, que yo. Marisol y Genaro. No, Gonzalo, Genaro y después Marisol. Él la Ah, levantó bueno, antes ok. que yo. Gracias, Margarita. Ok. Marisol. Profesor Taborda, yo lo felicito por romper el hielo porque la Yo también, tecnología no la sí. para nadie. Ujú. Y la tecnología vino para quedarse y bueno, hay que usarla. Yo soy profesor también y de matemáticas también. Y de ahí Sí. viene una de mis preguntas. Pero yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es, cuando usted ve en su entorno en la escuela, por la resistencia al cambio, ¿cuántos profesores están tomando este cambio? Y la segunda parte de esa misma pregunta es, ¿cuántos de ellos lo están usando eficientemente? Porque otros dicen que la están usando, pero realmente no tienen lo que usted dice, el entrenamiento, o no han asimilado el entrenamiento para utilizar la herramienta eficientemente. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda, como profesor de matemática, es una que es clásico del problema de la inteligencia artificial con el estudiantado. ¿Qué sucede y cómo podemos prevenir? Si un estudiante inteligente le pregunta a inteligencia artificial, solucioname este problema porque tengo que presentarlo mañana. Y él le Ujú. presenta el problema del ejercicio que tiene que presentar y la inteligencia se lo soluciona y él le presenta al profesor, aquí están los problemas que usted nos asignó, ya yo los he solucionado. Entonces, esas dos preguntas, Ujú. ¿cómo las? Ujú. Sí, voy a empezar por la última. ¿Qué estoy haciendo yo y qué estamos haciendo en la escuela?
en la práctica, porque ese problema se está presentando. Hay estudiantes aventajados que logran comprender el modelo y logran utilizar el modelo para minimizar su tiempo de estudio y que la inteligencia artificial les resuelva las tareas, pues. Eso aquí lo estamos abordando de varias maneras. Lo primero que hacemos es, si la materia es teórica, la inteligencia artificial, ya hay muchos modelos que permiten, cuando uno sospecha de que el estudiante, porque uno se da cuenta enseguida si el estudiante lo hizo él o usó el modelo. Hay una diferencia notoria enseguida al leer la respuesta. Si yo sospecho que el estudiante usó el modelo, yo agarro su respuesta, se las doy a una aplicación que me hace Un la prompt. investigación si es un plagio o no es Mm, un plagio, o me dice en qué nivel él utilizó la inteligencia artificial, en qué porcentaje, en un 20%, porque a lo mejor la usó para hacer algunas preguntas clave, pero el resto lo hizo él. Entonces, esa plataforma me da la información, me dice, no, este usó el 90% de ChatGPT. Entonces, ¿qué hago yo? Yo llamo al estudiante, no le digo que yo consulté con alguna app que me dé Razón. información sobre su tarea y le digo, bueno, yo quiero que tú me hagas esta tarea, pero que me la hagas aquí en el salón de clase. O sea, sin que él sospeche de que yo me di cuenta que él hizo, la tarea se la hizo la inteligencia artificial. Entonces yo contrasto y allí yo puedo tomar una decisión en cuanto a la evaluación del estudiante. La otra pregunta tiene que ver con la formación del docente y si realmente lo está aplicando al salón de clase. Bueno, aquí en Estados Unidos, en mi escuela y en todas las escuelas en que yo he consultado, hay, aquí no se usa la figura del departamento, del jefe del departamento de matemática, por ejemplo. Aquí hay dos coaches educativos formados en matemáticas. Esos dos coaches educativos formados en matemáticas tienen manejo de estas herramientas que se usan en la escuela de inteligencia artificial. Entonces, el docente primero está obligado a hacer los cursos porque la escuela lo envía. Eso es de una orden ejecutiva. Mira, te toca hacer este curso sobre Pilot que va a ser todo el día el sábado y tú tienes que ir. Cuando él regresa del taller el próximo lunes, él tiene que rendir un informe sobre su experiencia con el manejo de Pilot. Y después el Pilot lo tiene en su computador, en su salón de clase, en su sistema, y él tiene que empezar entonces a aplicar Pilot en todas las actividades de clase. El coach le hace un seguimiento. Hay supervisiones cada 2 meses de la clase, de cómo está dando la clase el docente, etcétera. O sea, que si no hace las cosas que tiene que hacer, va a sufrir, va a tener problemas con su rol de docente en la escuela. Ok. Gracias. Genaro, Micrófono, Genaro. Micrófono. el Micrófono, Genaro. micrófono, no se te oye. No. No, no se ha dado cuenta. No, 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 Abajo, no, no, no te oímos, Genaro. abajo a Tienes la que buscar el izquierda, Abajo. micrófono. abajo a la izquierda tiene el icono del micrófono. Le hace clic, Sí, ahí está, ya y está. ahora sí. Hijo, lo logró. Ujú. Bueno, he escuchado con mucha atención al profesor que ha expuesto de una manera bien interesante, inclusive Ujú. exhaustiva del tema
de la inteligencia artificial y la educación. Me llama la atención la forma como él lo presentó, creo que es muy didáctico en su apreciación. Pero me voy a, más bien, antes de hacer la pregunta, una reflexión pequeña. Y es que efectivamente la juventud tiene que aprender tecnología y nosotros también. Pero yo Ujú. creo que la proporción de personas que deben aprender tecnología somos nosotros como profesores. Porque la verdad es que los estudiantes están muy avanzados. Desde pequeños ya manejan todo. Y, y entonces son utilitarios y no van al fondo conceptual del asunto. Siendo así, yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme de alfabetizar, entre comillas, al profesor para que pueda manejar eficientemente este tema. Ahora, yo tengo mucho tiempo en esto, porque yo empecé en el año 90 en un departamento de investigación y desarrollo a trabajar con educación a distancia. Que, con- Se Híjole, nos fue Genaro. Se congeló. no, se fue, perdió Se nos fue. No, está conectado. No, aquí, bueno, aquí no lo aparece vemos. Genaro, pero no lo oigo Apagó la ni lo cámara, veo. apagó la Sí. cámara. Sin querer, queriendo. Y el audio No, también. y el audio también. A lo mejor tocó una tecla porque se le giró la imagen. Si no, pasamos a donde Marisol para no Ok. perder el tiempo. Ujú. Hasta que vuelva Genaro. Perfecto. Se regresa, perfecto. Lo mío es corto. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Sí, 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 cómo no. Este, caramba, profesor, me movió mucho yo la parte de la tecnología, cómo hay que exigirle a los profesores y cómo exigirle también a los alumnos. La parte más dura que yo tuve cuando tenía que formar jóvenes era los profesores. No había manera de que ellos se pusieran en la tecnología y la verdad que yo los entendía perfectamente, pero no había manera. Y esa brecha tecnológica la vamos a estar por mucho tiempo con todo el personal que tenemos para poder ayudar a la educación en Venezuela. Y también en Venezuela no hay luz, no hay capacidad, como usted dijo, de conexión. Entonces, es todo primero lo que tenemos que hacer para superar las brechas educativas es trabajar lo básico que tenemos. ¿Ok? Gran Es mi problema, preocupación. sí, yo entiendo su preocupación, pero el gran problema que yo veo es que mientras más tarde el docente en abordar su formación tecnológica para abordar el proceso educativo de manera diferente, la brecha se hace cada vez mayor, porque la velocidad de los cambios a nivel tecnológico es sorprendente, es exponencial. Mientras Ujú. que el docente, si aborda el proceso de formación, sobre todo, y docentes que tienen ese miedo de meterse con el uso de la tecnología, los avances son muy lentos. Mm. Entonces, aquí obligatoriamente, yo lo dije, si yo quiero seguir siendo docente, si yo quiero permanecer en el proceso educativo, tengo que alinearme con estos cambios y con este desarrollo tecnológico. Si Mm. no, tengo que desaparecer. O sea, no es la tecnología la que nos está desplazando. Somos nosotros mismos, Que nos si no estamos abordamos desplazando. la Sí, sí, formación, sí. los que nos vamos a desplazar. sí. La resistencia al cambio. Así es. Mire, lamentamos en verdad que el profesor Genaro Mosquera Se haya ido, sí. se haya ido, o sea, no sé qué Y, pasó, y no ha pero regresado. no ha regresado todavía y no hay más nadie Yo inscrito. tengo otra pregunta, si me permites, Con- Negro. sí, como no, adelante. Tenemos ¿Cuál es, tiempo. habló de híbridos en la enseñanza? Yo doy clases en Miami Dade College y
ellos tienen la calificación de híbridos de algún curso y la no calificación, calificación de remoto de otros cursos, de calificación presencial. Un curso es presencial cuando es 100% presencial del profesor en aula todo. Cuando un curso es híbrido, y aquí viene la pregunta, por ejemplo, me dicen a mí, si yo les asigno un paquete de problemas para que los estudiantes lo resuelvan a lo largo del curso, ya ese curso es híbrido porque ellos tienen unas tareas, tienen trabajo para hacer en su casa. Entonces, mi pregunta es, en la experiencia suya, ¿cuándo un curso se lo califica de híbrido? Y lo que pasa es que yo uso la palabra, eso, la palabra dividido aquí tiene dos acepciones. Una acepción es dirigida a los cursos cuando es presencial o semipresencial o es totalmente online. Híbrido sería cuando hay sesiones online, sesiones presenciales o trabajo en la casa, etcétera. Pero cuando yo usé el término híbrido, lo usé en el sentido de la conjunción que hay entre el modelo que se niega a morir, modelo educativo que se niega a morir, y el modelo educativo tecnológico que se está imponiendo. En el salón de clase coexisten ahorita los dos. Mm. Esa es la acepción que yo le doy al término híbrido cuando lo utilizo ahora en este contexto. Entendido. Y el profesor Barán levantó la mano, pero Genaro Mosquera logró conectarse nuevamente. Yo creo que primero le damos a Jorge, tú le das permiso, profesor Mosquera, que se nos cayó. Abre el micrófono. Genaro, abre el Ah, micrófono. ok. Sí, con todo gusto. Me perdonan, la luz parpadeó y me fui. Pero aquí estoy otra vez. Bueno, estaba diciéndole que yo desde el año 90 vengo trabajando en cuestiones de educación a distancia y tuve la fortuna de ser más o menos pionero en la Universidad Central, claro, con los avatares de la energía y yo estoy en Caracas, así que aquí estamos nosotros sufriendo interrupciones constantes, entonces ese es el motivo por el cual esto no es tan seguro como en Estados Unidos. Pero en todo caso, esa experiencia me llevó a que la gerencia del conocimiento y su desarrollo es clave para los contenidos adaptados a la expresión de las materias que uno dicta. Yo soy estadístico, tuve la fortuna de ser maestro de escuela en primaria y después con mi grado de estadística, pues fui al fondo de la materia, porque esto de la inteligencia artificial no es nuevo. Esto viene de la estadística descriptiva, con la diferencia que nosotros manejábamos hasta dos variables y de ahí en adelante la capacidad de cálculo no permitía desarrollar eso tan fácilmente. Pero hoy en día con esta capacidad enorme de computación, ahora es mejor llamarla data análisis e incursionar en los patrones de conducta que nos da de forma generativa la inteligencia artificial. Pero bueno, el comentario viene asociado a una pregunta en el sentido de que efectivamente cuando uno cambia el pizarrón por la pantalla, tiene el dominio de ir desarrollando temas dinámicos y insertar videos, insertar dinámica en las exposiciones y lógicamente todo lo que se produce allí el estudiante lo puede repetir, simular, explorar y se vale de la inteligencia artificial como ustedes han dicho. Sin embargo, yo creo que es importante notar y le pregunto si en esa metodología que ya es muy variada, no valdría la pena asociar un tema administrativo de control académico que tiene que venir aparejado para facilitar el trabajo a uno. Por ejemplo, Moodle, y no considerarlo como un elemento aparte, sino una herramienta que permita ir evaluando, que sirva de repositorio para los distintos materiales y que el alumno tenga su aula particular, igual que el profesor. A mí me ha sido muy útil
esa interacción entre esos dos elementos. Una clase que uno da a nivel de doctorado, por ejemplo, como yo doy en gerencia, y allí se exponen los conceptos fundamentales, las discusiones de casos, y los repositorios complementan muchísimo la exposición magistral que permite que las líneas de investigación las desarrolle particularmente un estudiante, que en el fondo es lo que buscamos, que la curiosidad científica se le despierte e incluso puede manejar la materia de una forma hasta más eficiente que uno. Así que eso lo dejo por ahí para escuchar el comentario de Tabor. Profesor Taborda. Sí, mire, profesor Genaro, nunca la estadística había tenido la importancia que tiene ahora a nivel de educación. Todas estas plataformas funcionan a través de análisis de datos. Yo estoy haciendo, en este momento, yo tengo un certificado provisional de Miami-Dade College como maestro K12, que puedo dar hasta high school. Y estoy validando mi certificado. Entonces, estoy haciendo, ya he hecho 9 créditos, precisamente, profesor Gonzalo, en el Miami-Dade College. Ahorita estoy viendo una materia que se llama Tomando decisiones a través del análisis de datos. Más o menos es la traducción en español. Y me la está dando un profesor brillante, que es el profesor, si mal no recuerdo, el apellido es Valera. Todo el manejo que se hacen de estas herramientas de inteligencia artificial para diseñar el perfil del estudiante y para diseñar tareas adaptadas a ese perfil que ya él construye, se basan en el manejo de datos estadísticos, completamente. Entonces, nunca antes los datos estadísticos del estudiante, no solamente de los datos cognitivos, de que cuánto sabe, de cuál es su profundidad en el manejo de los conceptos, sino a nivel de su conducta, todo esto diseña un perfil que ayuda a planificar actividades tendientes a superar esas fallas que tiene el estudiante. Por eso se habla de atención personalizada y retroalimentación inmediata, porque eso es lo que hace la aplicación. Así es. Ya, el amigo Jorge Baral. Bueno, el tema para mí es muy interesante. Le he dedicado, estaba oyéndolos a ustedes decir cuando se graduaron. Yo me jubilé en el 93. O sea que les gano a todos ustedes. No, ¿Okay? no, yo gané, yo me jubilé en el 92. Entonces me gana. Hay que yo vi a Neuro que se había graduado en el 90, en el En el 2000. 2000. Nosotros fuimos 2000, no. compañeros de vicerrectorado. Él la azul y yo en la central. Pero Ok. yo me gradué en el 62, ¿no? Oye, yo me Tengo nada gradué, más ni nada menos entonces, que tú eres mi 87 años. papá, en el 2000 salí del rectorado, ¿viste? Pero me había graduado en el 62 también. Entonces Genaro es 68. mi papá. Sí. Más o menos. Bueno, yo creo que Adelante, tú ya Jorge. estabas en vicerrectorado cuando yo era estudiante en la central. Pero bueno, el punto es que agradezco al profesor Taborda el compartir sus puntos de vista sobre el tema de
de inteligencia artificial y sus preocupaciones. Y yo lo que haría, para que no me mande callar a Neuro por los 3 minutos, que me consolaría, que me contestaría, me contestara una pregunta. ¿Estaría usted dispuesto a integrar un ejército de reconstrucción de la educación en Venezuela? Sí, no tengo duda de que estoy ganado para esa idea. Porque estoy trabajando en eso. Y creo que Genaro también, y todas las personas que queremos Venezuela, estamos en ese proyecto. Es decir, Esa todo el mundo preocupación habla. está Dime. presente. Es que todo el mundo dice, no, el problema de Venezuela es la educación. Como que si eso fuera algo así de educación, ¿no? Y ya, listo. Ah, no, sí, Sí. claro, el problema se resuelve Destornillador. con, arreglamos el sistema educativo y ya está. Se resolvió el Sí. problema. Bueno, resulta que yo estoy en el sistema educativo y llevo 60 años en el sistema educativo. Ahí sí te gano, Genaro, porque yo empecé a dar clases de computación cuando estudiaba segundo año en ingeniería, que llegó el primer computador a la Universidad Central. Llegó una 1620. El 1401. No, ese eres tú, porque el 1401 estaba en la administración. Era en la administración donde había un 1401, pero ese era un computador comercial. Entonces la 1620 era un computador científico. Era el primer computador científico que llegaba a Venezuela, todo porque realmente hacíamos operaciones en punto flotante y podía hacer multiplicaciones con más exactitud que lo que hacía la 1401. ¿Ok? Que trabaja solamente con números enteros y aproximaciones a los decimales. Claro, aquel famoso una vez llegó, trajeron una unidad de disco inmenso, la expusieron allá en el aula magna. El aula magna, una RAMAC, era una RAMAC, y eso fue interesantísimo esa época. Yo era estudiante en esa época y fui a ver aquella cosa maravillosa. Bueno, eso fue hace 60 y pico de años, ¿no? Y desde entonces yo me dediqué a eso en la Simón Bolívar, que estaba la Simón Bolívar. Me jubilé en el 90 y pico, en el 99, en el 98. Pero, desde el 14 sigo dando clases en la Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque no había profesores. Entonces escogieron los que se habían quedado aquí para que dieran clases. Y yo llevo un bojote de tiempo dando clases y doy computación 1 para ingenieros. Y justamente es interesante porque yo vengo en este momento, estaba a punto de llegar porque tuve que subir a la universidad porque los estudiantes me pidieron que los acompañara, porque yo doy clases remotas, yo doy clases desde aquí, desde este sitio donde estoy, que es mi estudio, mi casa. Yo vivo en La Boyera. Entonces, me pidieron que subiera porque querían verme en vivo, en carne. Querían ver si yo existía en realidad, en carne y hueso, ¿no? Y fue una experiencia tremenda. Pero es que yo creo que es importantísimo lo que dice, porque nuevamente mi área ha sido inteligencia artificial. El primer curso de inteligencia artificial que se dio en este país, en el posgrado de computación, la primera vez que se dio un posgrado de computación en el país, que fue en el año 72, cuando se creó la Simón Bolívar, la carrera en computación, yo fui el que la creé, fue el que di esa materia y di inteligencia artificial. Y entonces han habido alumnos míos que han estado trabajando en el área. O sea que es un tema muy trillado para mí. Y por eso es que me permito hacer la siguiente recomendación. En aquella época inicial, vamos a ponernos en los años 40, se habla de la ENIAC, por ejemplo, el primer computador que existió electrónico grande, ENIAC. AC quería decir Automatic Computer. Y después surgió la EDVAC y la UNIVAC y todas terminaron en AC. ¿Por qué? Porque eran Automatic Computer. ¿Por qué tanto insistían en que fueran computadores automáticos? Porque en los años 50, según el diccionario de la academia, computación la hacían solamente los seres humanos. Computar era una característica del intelecto humano. No podían hacerlo las máquinas. Las máquinas no computaban. Los computadores eran los seres humanos. De hecho, empezó a usarse el término cuando en la época de los abates que hacían los calendarios religiosos para determinar cuándo era que tocaba el Viernes Santo, ahí entonces empezó a estudiarse astronomía para poder cuadrar las fechas y todo eso entre las religiones, la judía, la islámica y la cristiana, cuadrar la fecha. Ahí salió
la computación. Y eran la gente, eran los computadores, eran personas. Pero ahora en el 40, gran hallazgo, los computadores eran automáticos, no se usaron artificiales, se decían que eran automáticos. Bueno, como tú dices, Genaro, la inteligencia artificial viene desde toda la vida, en realidad, porque está asociado a la computación, porque el artificio es un artefacto que hace cosas del ser humano. ¿Me explico? Y una de las cosas más importantes, más complicadas y más interesantes del ser humano es su inteligencia. Entonces, el sueño es la inteligencia artificial. Entonces, el tema es que la inteligencia artificial no se había hablado de ese tema porque era muy grandote el tema para lo que se hacía. Y en el año 56, cuando se estaba haciendo una reunión sobre sistemas neurales en MIT, en el 56 fue cuando se reunieron los hijos de la cibernética, pero estaban peleados con el señor ¿de qué? Con Wiener, que era el padre de la cibernética, y no querían que Wiener fuera. Por eso le cambiaron el nombre y en lugar de llamarlo Conferencia de Cibernética, lo llamaron Conferencia de Inteligencia Artificial. Y ahí nació la inteligencia artificial. Como me iba a callar. Yo sabía que me iba a callar. 3 minutos por 3. Bueno, el punto es que, para resumir, inteligencia artificial es un nombre y en términos de los creadores, oigan esto, oigan y gánselo. Inteligencia artificial deja de serlo cuando funcione. Punto. No digo más nada. Es decir, inteligencia artificial es una meta, es el polo norte, es una búsqueda que hay en la humanidad, ¿verdad? Y cuando realmente se consigue una solución práctica de uno de los miles de problemas, en particular ahorita se ha conseguido una solución práctica de los mecanismos de aprendizaje en una forma muy burda, pero realmente es práctica, sobre todo porque con las redes se hace exequible cualquiera. Entonces, sencillamente hablamos de eso como la inteligencia artificial, pero eso está muy lejos de ser la inteligencia artificial. Entonces yo creo que por eso es que tú dices muy bien que la estadística, la analítica, me parece a mí que el término analítica, yo estoy de acuerdo contigo, Genaro, es el más apropiado, es muy apropiado para muchas de las implementaciones que tienen que ver con reconocimiento de patrones. Lo que está implementado es un mecanismo de reconocimiento de patrones y ese reconocimiento de patrones se hace en base a estadística y ese análisis estadístico existe hace mucho tiempo. O sea, lo que hay es un resurgimiento de una nueva aplicación de eso. ¿Por qué llamarlo inteligencia artificial cuando eso no tiene nada que ver con inteligencia artificial? Así como hay montones de cosas que se manejan como inteligencia artificial que son de optimización, de métodos avanzados de algorítmica, de una cantidad de cosas que son del mundo de la computación, pero que realmente no tienen nada que ver con la inteligencia artificial. Ahora no lo quieren llamar estadísticos, sino científicos de datos. Exacto. Imagínate, científicos de datos. Vamos a darle la palabra. Perdona, Neuro. Yo no quería hablar, pero me da cosas quedarme callado y no. Tranquilo. Eso es bueno. Necesitamos que hablar. Pero vamos a darle la palabra al profesor George Saborda, para que además permitirle que también, además, redondee la idea y se despida de todos nosotros. Y yo creo que tanto el profesor Genaro como el profesor Jorge Barral han dicho una cosa que es realmente cierta. Todos los intentos que se han hecho para emular la inteligencia humana tienen un trasfondo estadístico de manejo de datos, manejo de información, en sus diferentes aspectos, reconocimiento de patrones, como lo queramos llamar, pero el trasfondo siempre ha sido el manejo estadístico de la información. Yo creo que este es un tema muy amplio, hay mucha tela que cortar y me ofrezco para un segundo episodio. Gracias. No, son muchos episodios. Se agradece. Donde podamos abordar ya no generalidades, sino temas muy específicos y muy puntuales. El neuro. Está bien. Sí. Ya, profesor Taborda. Sí, gracias por la invitación y estamos en contacto y le acepto la invitación al profesor Jorge Baral.
No, gracias por su Bienvenido. disertación y además lo vamos a tomar en cuenta su oferta, porque el Sí, tema es ujú, interesantísimo y muy muy oportuno, ¿no? necesario, sí. Sí, y yo pienso que en nuestro país prácticamente hasta ahorita no he oído, no sé, Genaro, si habrá oído alguna universidad o alguna facultad de una universidad que diga, bueno, nosotros nos estamos aplicando con la nueva tecnología de inteligencia artificial que está tan de moda, ¿no? Y Sí. no lo oímos yo por lo menos que trato de mantenerme informado, no he oído ningún movimiento de ese tipo. Yo Perdón, que la facilité Universidad un Católica acuerdo, sí. Ujú, ¿Sí? yo ¿Ah? facilité un acuerdo, Facultad de Ciencias, Microsoft, y está dictando un curso de inteligencia artificial ujú. generativa a profundidad, a nivel profesional, bueno, Para los docentes, para los de un docentes. año, sí, para los docentes. Ah, qué bueno. En la Bueno, Católica también, pero eso sí, son estudiantes que se han puesto a proyectos específicos. Ujú. bueno, es bueno saberlo. Ujú, Pero bueno, ujú, le tomamos la palabra al profesor Taborda ujú. y yo le voy Sí, a señor. llamar de nuevo Ujú. para ver cuándo fijamos una nueva exposición, profesor. Bueno, muchísimas gracias de todas Gracias, maneras profesor. Sí, al profesor Taborda por su disertación y a todos ustedes por su participación. Ya le ok. estaremos invitando nuevamente.